Amada Iglesia de Dios, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su Biblia, por favor, amados hermanos. Gracias a nuestro Dios, nuestro hermano encargado y al ministerio también de aquí de esta localidad, que hermanos pues aún nos dan la oportunidad pues para que podamos seguir compartiendo todos juntos la bendita palabra de nuestro Dios. El tema de esta tarde se titula Llovía sobre la tierra antes del diluvio, y que pues es un tema, hermanos, que bueno, si llovía y no llovía, pues ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué problema? O sea, no hay ningún problema. Sin embargo, bueno, porque pues hay quienes preguntan, entonces pues la iglesia pues debemos de tener una respuesta. ¿Cuál es la posición de, en este caso, la Iglesia de Dios israelita? ¿Llovía o no llovía antes del diluvio? Vamos a leer allá en el libro de Efesios. Tal vez alguien dijo, se equivocó el hermano, porque es una carta. Sin embargo, bueno, muchas veces también cuando se pregunta, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? 27 o 39. A ver, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? 39. ¿Y el Nuevo? Ok, 27. Y entonces, bueno, lo estamos llamando libros, ¿no? Así que decía, en cierta manera, bueno, hermanos, es como una carta, un libro también, dependiendo, ¿verdad?, de qué momento. Bueno, vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer todos juntos este versículo. Y hoy vamos a ver si llovía o no llovía antes del diluvio. Porque si ustedes leen, por lo general en cualquier libro, pues van a encontrar que dan referencias de que no llovía. Dice Efesios 1:11, todos juntos: en él, digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Amén. Tomen su asiento, por favor. Y aunque hay más escrituras en donde, bueno, se nos habla de que cada uno, cada criatura, pues ¿qué quiere decir? Cada cosa creada por el Creador, pues fuimos creados con un propósito, así como cuando leemos muchas veces Isaías 43:7, que dice, para gloria mía te crié, te formé y te hice. También así, hermanos, en esta escritura pues se nos dice que Dios toda su creación la hizo con un propósito. Cada cosa, por más pequeña que sea, y aunque a veces decimos que un mosco no puede hacer nada, pero intentemos dormir en un cuarto bien oscuro y dejamos un mosquito adentro y a ver si nos deja dormir. Sí, entonces Dios, hermanos, pues a todos nos hizo con un propósito. Y voy a leer 3 pasajes en los que, bueno, las personas en este caso que dicen que no llovía, pues se basan. Ok, una vamos a leer allá en Génesis capítulo 2, versículo 6. Génesis 2, versículo 6, dice, mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. De ahí entonces la idea, el pensamiento, la creencia de que cuando vino el diluvio, entonces empezó a llover, pero que antes del diluvio, hasta el diluvio, solo subía un vapor, que era lo que regaba pues todas las plantas, toda la hierba, toda la faz, dice, de la tierra. Otro pasaje dice allí en Génesis capítulo 7, versículo 11. Génesis 7, versículo 11 nos dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas
todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hasta ese año, hasta ese tiempo, se dice, bueno, es cuando empezó a llover, porque es cuando se abren las cataratas del grande abismo de la tierra. La tierra se le conoce como el abismo también. Cuando dice que el diablo fue lanzado al abismo, es a la tierra, es un sinónimo de tierra. Entonces, y también dice, otra vez dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes, o las fuentes del grande abismo, que es la tierra, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. En otras traducciones, bueno, dice, las nubes soltaron sus lluvias. Este es otro pasaje. Y el tercer pasaje, vamos a leerlo allá en Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Que nos dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Aquí cuando dice, recibido respuesta de cosas que aún no se veían, ahí está. Ahí está. La gente no creía que iba a llover porque nunca había llovido. Así que Noé recibió respuesta de cosas que no se veían. Y entonces cuando aquí dice de cosas que no se veían, el que dice que no llovía, bueno, dice que, hermanos, se estaba refiriendo a que nunca había llovido. ¿Ok? Voy a explicar esos tres pasajes. Vamos a ir de acá para atrás ahora, Hebreos 11:7. ¿A qué se refiere cuando sobre cosas que no se veían? Dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Pueden poner su separador, su cintita. Vamos a tocar algunos pasajes para explicar este pasaje. Cuando leemos en el libro de Génesis, aunque hay muchas referencias que hacen uso de la palabra diluvio, vamos a leer una. Génesis capítulo 6, versículo 11 al versículo 13, para explicar sobre aquellas cosas que no se habían visto. Génesis capítulo 6, dice el versículo 11 al 13. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo destruiré, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Y de qué manera nuestro Dios iba a destruir a todo ser viviente? En el verso 17, Génesis 6, y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. La Biblia, hermanos, nos habla de un diluvio, ¿sí? De un diluvio. La palabrita que se usa para diluvio, la palabrita hebrea, es Mabul,
pronunciándola, Mabul, del hebreo 2986, dice en el sentido de fluir, diluvio, diluvio. Y esta palabrita Mabul, que se deriva de Yabal, del hebreo H2986, cuando se habla del, dice Yabal, raíz primaria, propiamente fluir, causativo, traer, específicamente con pompa. Esto es llevar, traer. En otras palabras, cuando se habla de que va a traer un diluvio de aguas, voy a traer agua, voy a bombear agua. La palabrita, por ejemplo, fluir, algunos sinónimos es como voy a hacer que brote, voy a hacer manar, voy a hacer emanar, voy a hacer circular, correr, discurrir, derramarse, filtrar, resumar. En otras palabras, voy a traer, voy a bombear, voy a circular, voy a hacer que brote agua, porque eso significa diluvio. ¿Sí? Palabra diluvio, entonces Mabul, verá que significa fluir. Voy a hacer que fluya. Y cuando se deriva de Yabal, dice traer, entre paréntesis, específicamente con pompa. O sea, no se está hablando de una lluvia normal, ¿sí? No es de una lluvia normal. Por eso es que cuando, por ejemplo, leemos allá en Ezequiel 47:8, dice: entonces me dijo, según Ezequiel 47:8, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Este río fluye hacia el oriente, este río corre, este río va hacia allá, este río se dirige hacia allá. Este río, bueno, entonces cuando, hermanos, aquí en Génesis capítulo 6 nos dice el verso 17: y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Se empieza a hablar de un diluvio. Dice, por ejemplo, vamos a leer Hechos, ya que se está hablando de cosas que no se veían. Hechos 13:41. Y nos dice de esta manera, Hechos 13:41: mirad, oh menospreciadores, y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Obra que no creeréis si alguien os la contare. Y hermanos, el Señor Jesucristo su venida se compara como un diluvio. Al leer Mateo capítulo 24 versículo 39, cosas que aún no se habían visto, nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, algo que no hemos visto, algo que nadie ha visto, pero que se predica, que la Biblia lo dice. Dice el 24 verso 39 de Mateo: y no conocieron. En otras palabras, y no conocieron, y no se dieron cuenta, y no pensaron jamás en un diluvio, o cuando menos se lo esperaban. Por eso dice el verso 39: y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quiénes creen? Si todas las personas creyeran en la segunda venida de Jesucristo, hermanos,
las casas de oraciones serían más grandes que los estadios, pero porque la gente no cree, incluso quizás varios de los que estemos aquí no creemos todavía. Y venimos a veces solo por venir, o venimos cada vez que, pues como dijo uno del mundo, cada vez que sueño voy a la católica, cada vez que sueño que se va a perder el mundo. Aún no hemos creído en Dios todavía, y aún cuando nos lo están contando. Por eso es que otra vez voy a leer ahí Hechos 13:41, cuando dice: mirad, oh menospreciadores y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Desde luego que se está tomando del Antiguo Testamento sobre la obra que iba a hacer el Señor Jesucristo en esos días. Y no creyeron, muchos no creyeron en su primer venida. Ahora se habla de la segunda venida, y ya Jesucristo lo dijo, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, casándose, y no conocieron, no creyeron, nunca esperaron un diluvio, hasta el día que Noé entró en el arca. Y aun cuando decían y gritaban: me arrepiento, el Señor dice que no los quiso perdonar, no perdonó al mundo viejo, mas salvó a Noé, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas. Otra vez voy a leer Hebreos 11:7. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían. ¿Por cuántos años estuvo predicando Noé? Hermano Doroteo, ¿por cuántos años estuvo predicando Noé? Y serán sus días, dice, 120 años. 120 años estuvo predicándoles Noé acerca del diluvio, de que toda la humanidad iba a ser destruida con un diluvio, hermanos. Las fuentes del grande abismo de la tierra, en otras palabras, los mares, las fuentes son los mares, se iban a romper, se iban a abrir, y las cataratas de los cielos, las nubes, iban a hacer su trabajo también. No creían, hermanos. Dice en Amós capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver, después de Oseas, Joel, Amós, capítulo 3, versículo 7, nos dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Noé fue un profeta o no fue un profeta de Dios? Claro que fue un profeta de Dios, y Dios ese secreto se lo reveló a Noé, no a todos, sino a Noé. Así que Noé, hermanos, él creyó en ese diluvio que aún nunca se había efectuado, nunca había sucedido, nunca se había visto. 40 días y 40 noches los ríos, hermanos, iban a inundar la tierra, porque los ríos salen de la mar y vuelven a la mar, y las nubes iban a descargar su lluvia. Si apenas un día, 2 días no deja de llover, y ya los carros están cubriendo de agua. Ahora 40 días y 40 noches, no hablando de una lluvia normal, sí, fue algo sobrenatural. Al leer, hermanos, entonces Lucas 16:14, dice de esta manera, capítulo 16, versículo 14: y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros, y se burlaban de él. Lo mismo que sucedió en los tiempos de Cristo, sucedió en los tiempos de Noé. Se burlaban de Noé también. Mientras Noé les predicaba, según el apóstol Pedro en su segunda carta, al leer el capítulo 2, dice el versículo 5: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé,
pregonero. Un pregonero es un predicador. Pregonero de justicia, predicaba la palabra de Dios, las buenas noticias de Dios, con otras 7 personas trayendo el diluvio. No nos habla de trayendo una lluvia, porque la palabra diluvio no es una lluvia normal, no tiene un significado de una lluvia normal. No se habla de un diluvio, hermanos, se está hablando de traer agua. Aquí se usa la expresión como con pompa, o sea, algo que empuja, que sopla a torrentes. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Esto es, hermanos, a lo que creemos que se refiere en Hebreos 11:7, cuando dice: por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Al leer Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 5, versículo 24, dice de esta manera, Isaías 5:24: por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Lo mismo que estamos leyendo es lo mismo que se va a cumplir ahora en la segunda venida de Jesucristo, con todos aquellos que, hermanos, aún no han querido entregar su vida al Señor Jesucristo, porque así como en los días de Noé, ni siquiera pensaron en que iba a suceder de esa manera. Vamos a leer un texto más en Proverbios capítulo 1. Noé recibió respuesta de cosas que aún no se habían visto. Proverbios capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Permítanme, vamos a ver 1:4 al 8. Dice: si Proverbios capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 24. Sí, 24. Dice: por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase, antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Esto es lo que sucedió, esto es lo que va a suceder en la segunda venida de Jesucristo también. Ahora no va a ser un diluvio de agua, ahora va a ser otra cosa. ¿Quién se ha andado ahogando en algún momento? Solo el que se ha andado ahogando, hermanos, o el que se ha ahogado pero lo han resucitado, sabe lo que se siente cuando se está ahogando, no poder respirar. ¿Y cuántos nos hemos quemado en algún momento una parte del cuerpo? Solamente pongamos un dedito en la vela de un cerillo, ¿qué es lo que sentimos al momento? Cuando tocamos una charola caliente a rojo vivo, ¿qué es lo que sentimos? Bueno, en aquel entonces fue con agua, la Biblia ahora nos dice que va a ser con fuego, pero la gente se burla, la gente no entiende, la gente sigue comiendo y bebiendo como antes del diluvio, y las cajas de oraciones, en vez de que se llenen más, cada día se vacían más, porque la gente prefiere estar en los lugares de deleites. Ahora vamos a ir
a Génesis capítulo 6. Esta es la manera como explicamos Hebreos, entonces 11, 7. Vamos a ir al segundo versículo. Génesis capítulo 6, capítulo 7, versículo 11. Y nos dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Si aceptamos que en este día se abrieron, que nunca se habían abierto antes, también tendríamos que aceptar que lo que dice el capítulo 8, versículo 1 y 2, también sucedió. Así como Génesis 7, 11, dice Génesis capítulo 8, verso 1 y 2. Y acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Si aceptamos entonces, si aceptamos que lo que dice Génesis 7:11 es completamente literal y así conforme está escrito, también tendríamos entonces que aceptar que Génesis 8, verso 2, y así sucedió, y que después del diluvio pues tampoco siguió lloviendo, porque así como se abrieron, así se cerraron. Una vez más el verso 2: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la tierra de los cielos fue detenida. Y tornáronse las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo, y decreciendo las aguas al cabo de 150 días. Tendríamos, hermanos, entonces que aceptar que las cosas pues sucedieron entonces de esa manera también. Al leer, por ejemplo, el libro de los Salmos 147, verso 18, dice de esta manera, Salmos capítulo 147, verso 18, dice: enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Soplará su aliento y fluirán las aguas. Por eso la palabra diluvio, ¿verdad? Mabul, que es fluir. Cuando se habla de fluir, hermanos, pero aquí estamos hablando como cuando nuestro Dios dice que soplará el aliento de Dios. Cuando se abrió el mar rojo para que su pueblo atravesara en seco, el salmista dice que Dios sopló con un solo soplido y partió la mar en dos. Con un soplido, hermanos, también Dios hizo que los mares, las aguas de los mares se salieran, inundaran la tierra. Y otra cosa que también, por ejemplo, cuando leemos, vamos a ver, Salmo 68, 2. Dice: como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Así perecerán los impíos delante de Dios. Cuando se habla, hermanos, del futuro,
dice en el libro de Zacarías, se derretirán como la cera, dice, porque ahora no va a ser con agua, ahora va a ser con fuego. Dice Zacarías capítulo 14, por ejemplo, el versículo 12, hablándose de aquellos que vayan contra el pueblo de Dios, y esta es la última plaga, una de las últimas plagas en la segunda venida de Jesucristo. Y estas plagas sabemos que la van a experimentar todos aquellos que hayan recibido la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Dice aquí el versículo 12 de Zacarías 14: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Ahora va a ser con fuego, hermanos, ya no con agua. A leer también acerca de las nubes, dice el Salmo 78, versículo 23. Salmos capítulo 78, versículo 23. A pesar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para comer y dióles trigo de los cielos. A las nubes Dios les ordena, y a la mar dice que sopla, y el agua, hermanos, cae, el agua se desparrama, fluye, y en cuestión de 40 días y 40 noches el planeta se inundó nuevamente, quedó como en un principio. ¿Y cómo estaba en un principio? Dice la epístola al apóstol Pedro, aunque esto, hermanos, los científicos nunca han alcanzado a entender, y a veces ya mero ni nosotros mismos, al leer la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 5, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. ¿Cómo es que está asentada? Se cree que el agua está sobre la tierra, y sin embargo la Biblia dice que la tierra está asentada sobre el agua. Es más agua que tierra, un 75%. Eso lo dicen los científicos, 75% es agua y lo demás es tierra. Lo mismo sucede como en el cuerpo, y es que el planeta es un cuerpo viviente, porque de ahí nace la vida, hermanos. Todo lo que comemos es vida. La tierra así quedó, hermanos, como un embrión envuelto en una bolsa de agua otra vez. Dios sopló y el mar se desparramó, fluyó a través de sus ríos. Las lluvias y las nubes soltaron su lluvia por orden de Dios. Así que al leer nuevamente Génesis 7, versículo 11, no creemos que esto significa que no llovía antes del diluvio. Porque si aquí dice que se abrieron las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos soltaron su lluvia, según Génesis 7:11, también en Génesis 8:2 dice que Dios cerró las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos. Y si Génesis 7:11 significa que no llovía, pues entonces Génesis 8:2 significa que tampoco siguió lloviendo después del diluvio. O sea, no creemos que se esté refiriendo a que no llovía, no está hablando de eso. Al leer ahora Génesis capítulo 2, acerca de aquel vapor, Génesis 2, versículo 6, dice de esta manera: mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Sobre este versículo, hermanos, hay mucha discusión entre los mismos, diríamos, pues conocedores
los mismos que escudriñan las escrituras o el hebreo en lo original, la palabrita que aquí se usa para vapor, cuando dice, mas subía de la tierra un vapor, es ed, como ed. Vapor, algunos lo interpretan como vapor, sin embargo, muchos otros lo interpretan de esta manera. Por eso es que ustedes, si ya van a algunas otras traducciones, van a encontrar que dice ya no vapor, dice, vamos a ver, otras traducciones, dice, pero un manantial, según Génesis 2:6, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Aquí, por ejemplo, en esta traducción ya no dice vapor, sino dice un manantial. Dice otra traducción, y sácase un manantial de la tierra para regar la superficie del campo. Dice otra, pero brotaba de la tierra un venero que regaba toda la superficie de la tierra. Dice otra traducción, salía de la tierra una fuente que iba regando toda la superficie de la tierra. Dice otra traducción, sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Dice otra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Dice Nueva Traducción Viviente, en cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Por último, otra, Nueva Versión Internacional, no obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Entonces, hermanos, sobre la interpretación de la palabrita ed, vapor, los que creen que no se refiere a un vapor, nada más como el que conocemos como una neblina, lo interpretan como un manantial. Y ellos entonces, ¿por qué lo aplican de esta manera? Ellos lo aplican al versículo 10 de Génesis 2 y creen que se estaba refiriendo a esto. Cuando Moisés dice que subía de la tierra un vapor, dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. Creen que a este manantial al que Moisés hace alusión en el versículo 6, cuando se usa la palabrita ed, estaba refiriéndose no a toda la faz de la tierra, sino al huerto del Edén. Y que en ese huerto del Edén, dice que salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 ramales. O sea que en sí eran 4 ríos, porque cuando leemos el 11 dice, el nombre de uno era Pisón. Dice el verso 13, el nombre del segundo río es Gihón. Y el 14, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Entonces creen que estas fuentes eran las que regaban el huerto del Edén, y que no precisamente debería tomarse como a un vapor, a una niebla que regaba toda la faz del planeta, sino más bien que eran estos ríos que regaban el huerto del Edén. Entonces hay más inclinación a que era de esta manera, a que solo era un vapor. Nosotros, hermanos, nos hemos inclinado a que este vapor, si es que hubiera sido un vapor, fue antes de que hubiera sido creado el sol. Aquí es en donde está lo que dice, diríamos, Efesios 1:11, cuando Dios todo lo creó con un propósito. Al principio, todo fue creación. Dios dijo, hágase, y fue hecho. Por ejemplo, si alguien les pregunta, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Si le preguntaran a nuestro hermano, vamos a ver, nuestro hermano, un joven, nuestro hermano Lalito, si alguien preguntara, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? ¿Quién apareció primero? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ahí va el micrófono.
Ahí tiene un micrófono Isabel también. Ahora sí. A ver, si alguien preguntara, oye Lalo, ¿quién fue lo que apareció primero, el huevo o la gallina? Yo no diría una respuesta porque no sé cómo exactamente. A ver, ¿quién? Yo no diría una respuesta porque no sé exactamente, pero siento como fue formado. Lógicamente debería ser la gallina primero. Ajá. Ok, muy bien. Muy bien. Y mi hermano, ¿quién fue? Mi hermano Diego, la gallina. Ok, bueno, y así fue. Bueno, cuando hablamos de la creación, la primer creación, hermanos, pues tuvo que haber sido la gallina, porque, por ejemplo, dice Génesis, vamos a ver, Génesis, el capítulo 1, versículo 24. Aunque la gallina, la gallina es del agua, de origen acuático o de origen terrestre. A ver, jóvenes. Ok, es un ave porque las aves nacieron del agua, ok, pero los terrestres nacieron de la tierra. Por ejemplo, en Génesis 1, verso 20, cuando dice, y dijo Dios, produzcan las aguas reptil y ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra. O sea, las aves nacen del agua. Y luego dice el verso 24, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Bueno, entonces, ¿quién apareció primero, el huevo o la gallina? Pues bíblicamente es la gallina, sí, la gallina. Pero ahora, para que la gallina pudiera producir huevos, ¿de qué iba a necesitar? Pues del gallo, sí, del gallo. Sí, se debe de entender entonces que esta fue la primer creación, sí. Así que cuando Dios dice en Génesis capítulo 1, después de que separa las aguas de las aguas, dice el verso 11, antes de que existiera el sol. La hierba, bueno, nace en el día tercero y el sol aparece en el día cuarto. Dice el 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ok, entonces, ¿quién fue, la semilla primero o fue el arbusto? Fue el arbusto. Y entonces en el arbusto, ¿qué dijo Dios que iba a haber? Semilla, ¿sí? Iba a haber semilla. Entonces, ahora para que esta semilla pudiera seguir dando más frutos o más árboles siguieran apareciendo, ¿de qué iban a necesitar? Bueno, algunos dicen que de las abejitas, de los insectos, porque cuando tienen florecitas, pues ¿cómo se le llama eso? Andan polinizando, la polinización. Bueno, y llevan, diríamos, los huevecillos, diríamos nosotros, ¿no? Las semillitas. Pero iban a necesitar también de la lluvia, principalmente, de la lluvia, ¿ok? De la lluvia del cielo. Por eso es que en Génesis capítulo 2, versículo 5, dice en la traducción que usamos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. En otras palabras, hermanos, aquí como interpretan, pues la mayoría, es que la hierba, los árboles, para que puedan seguirse reproduciendo, necesitan de la lluvia del cielo. De ahí entonces que muchas otras traducciones
traducen de esta manera, según Génesis 2:5, dice: no había aún arbusto alguno en el campo, ni germinaba la tierra hierbas, por no haber todavía llovido, Yahvé Elohim, sobre la tierra, ni haber todavía hombre que la labrase. Dice otra traducción: y todo lo verde del campo aún no había sobre la tierra, y toda hierba de campo aún no había brotado, pues no había llovido Dios sobre la tierra, y hombre no había para trabajarla. Voy a leer otras dos más. Dice: no había aún sobre la tierra ningún arbusto campestre, ni había brotado ninguna hierba del campo, porque Yahvé, Dios, no había hecho llover sobre la tierra, y no existía hombre que cultivara el suelo. Por último voy a leer otra. Dice: y todas las plantas del campo, antes que naciesen en la tierra, y toda la hierba de la tierra, antes que de ella brotase, porque el Señor Dios no había aún hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivase. Así que, hermanos, todas las otras traducciones nos dicen que para que esta hierba que brotó así de la nada, para que pudiera seguirse reproduciendo, era necesario que la lluvia cayera del cielo, ¿sí? Que lloviera del cielo. Y entonces, de ahí entonces que nosotros nos inclinamos y decimos, bueno, este vapor, si es que existió, fue antes de que existiera el sol también, ¿sí? Y entonces, cuando el sol viene a existir, ¿cuál es el ciclo del agua? A ver, vamos a ver, nuestra hermana Isabel, ¿cuál es el ciclo del agua? A ver, para que escuchen en el micrófono. Primero hay agua que se junta, eso como un río. A ver, pones de pie para que escuche todos también, te vean. Como un río, y luego se evapora, y luego está la, ¿cómo se dice en español? Condensación. ¿Se condensa? Ajá, y luego está la precipitación. Se precipita. O la lluvia. Muy bien. ¿Cuál es el ciclo del agua entonces? Está en estado líquido, diríamos el mar. Luego entonces se vaporiza, o se condensa y se convierte en vapor, y luego se precipita, se convierte en estado líquido nuevamente, ¿verdad? Estado líquido, estado gaseoso, estado líquido. Muchas veces pues pasa a un estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, estado sólido que se convierte en hielo, y luego pues en estado líquido otra vez. Ese es el ciclo del agua. Ahora, ¿quién es el que hace que el agua se vaporice? El calor. ¿Y quién es el que produce el calor? El sol. El sol, hermanos. Bueno, el sol fue creado, también fue hecho con un propósito. Las nubes fueron creadas ¿para qué? Para estar nada más allí. Bueno, las nubes fueron creadas con el propósito de derramar la lluvia de regar la tierra. Sí, con el propósito de regar la tierra. Fueron también hechas, bueno, muchos dicen con el propósito de cubrirnos del sol, darnos sombra, pero más que nada es para regar la tierra y que la tierra beba el agua. Sí, ese es el propósito. Pero entonces, para que estas nubes que existieron también en un principio, antes de que el sol existiera, recordemos que esto fue creación. Cuando leemos Génesis 1 versículo 6, dice: y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Recordemos que el planeta estaba cubierto como un embrión, y de pronto dijo Dios: pártase el agua en dos. Y una se fue hacia arriba y las otras quedaron abajo. Y a ese vacío Dios dice, le llama cielos. Creemos que en las aguas de arriba entonces vienen a ser las nubes. Las que quedan abajo Dios las llamó mares. Pero como la tierra aún seguía cubierta por las aguas de abajo, Dios dijo: júntense las aguas que están debajo de la expansión en un solo lugar y descúbrase la seca.
y entonces a la seca llamó tierra, pero a las de arriba creemos que son las nubes, pero aún cuando no existía el sol, hermanos. Pero cuando ya viene a existir el sol, todo empieza, a funcionar. Todo fue creado con un propósito, el ciclo del agua. Y la hierba, los arbustos, las plantas, todo empiezan a trabajar, ¿verdad? Para lo que fueron hechos. El sol, la lluvia, las plantas a producir, los animales, ¿verdad? Todo fue hecho con un propósito. Así que cuando ya entonces vemos este Génesis capítulo 2, cuando dice: toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Si es que llegó a existir este vapor, fue antes de Adán y antes del día cuarto. Sí, cuando entonces viene a existir el día cuarto, la lluvia empieza a funcionar. Viene a existir lo que es el ciclo del agua, ¿verdad? Estado líquido, estado gaseoso, o estado sólido, o estado líquido otra vez, y así. Y siempre va a ser así. Ahora, hay lugares, hermanos, en donde muchas veces se dice que esto no sucede. Por ejemplo, en la Antártida, ¿no es así, jóvenes? En donde hay pura nieve. Sí, la tierra está cubierta de puro hielo y nieve. ¿Ahí llueve? ¿Ustedes qué creen? No, según los científicos no llueve allí. No llueve. ¿Y por qué no llueve? Porque el sol está muy lejos, está retirado de allí, ¿sí? Y entonces no se vaporiza ahí el hielo, el agua, entonces no llueve, ¿verdad? Sin embargo, en Israel, ¿ustedes creen? En Israel, bueno, que es en donde estaba el Edén, no es y nunca fue un lugar como la Antártida. Bueno, nunca se ha dicho que haya sido como la Antártida, que haya estado cubierto completamente de nieve. En Israel siempre, pues, hermanos, vemos que es una tierra desértica, y en donde pues llueve y hasta nieva también, neva. Entonces ahí el agua sí cumple su ciclo, ¿verdad? Pero no en la Antártida, y quizás haya algunos otros lugares también, ¿verdad?, en donde no sea necesario que llueva, porque el sol pues está muy, muy lejos de ahí. Ok, de ahí entonces, hermanos, que nosotros creemos, bueno, que sí llovía antes del diluvio, y todos estos pasajes no nos están queriendo decir que no llovía. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 17 en adelante, le dice Dios al hombre: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Ahora, una pregunta: ¿Adán trabajaba antes del pecado o no trabajaba? A ver, nuestro hermano dice que no. A ver, vamos a verlo. ¿Dónde dice? Génesis, ¿qué? Capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver si trabajaba Adán antes de su pecado o no. Génesis 2:15. Vamos a escuchar a nuestro hermano Adner, si tiene el micrófono ahí. Génesis capítulo 2, versículo 15. Es cierto, muchos dicen que no trabajaba y que el trabajo es causa del pecado, consecuencia del pecado. Bien fuerte. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios el hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Amén. Entonces dice que para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿sí trabajaba o no trabajaba? Claro que trabajaba Adán. Y entonces, ¿ustedes creen que Adán sudaba o no sudaba? Porque dicen, el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelas a tierra. ¿Creen que no sudaba o sí sudaba? Pues es que si Adán no hubiera, hermanos, sudado, pues Adán se hubiera enfermado. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, pues no trabajáramos y estuviéramos nada más sentados sin sudar, nos enfermaríamos o padeceríamos muchas enfermedades. Pero nuestro cuerpo es necesario que realice los trabajos para los que fue criado. Según Eclesiastés, dice que Dios le dio un trabajo al hombre para que todos los días de su vida se mantenga ocupado y que no esté, dice, de ocioso, porque la ociosidad hace que el hombre nada más esté pensando en 1000 cosas malas. Sí, pero cuando está trabajando, entonces su cuerpo, su mente, todo está funcionando bien. Entonces Adán sí trabajaba. Ahora, hermanos, decimos, si acaso pudo haber un tiempo cuando pues no llovía, tuvo que haber sido antes de que el hombre pecara. Pero no después de que el hombre pecó. Cuando la tierra, hermanos, sobre la tierra cayó una maldición, todo se descontroló. Eso es nada más una suposición, pero no creemos de esa manera. Creemos que la lluvia, hermanos, inicia desde el momento cuando pues Dios está creando todo, viene a existir el sol, la lluvia empieza a desparramarse para que la tierra o las hierbas puedan cumplir su propósito. Al existir el sol, hermanos, venir a existir el sol, bueno, empieza a cumplir con su propósito ahí, y ahí vemos el ciclo del agua. Entonces nosotros creemos, nuestra posición es que sí llovía antes del diluvio. Y los 3 pasajes, hermanos, que pues muchas veces se toman, creemos que están queriendo decir aquello, ¿verdad? Que ya expliqué. Y no, que no llovía antes del diluvio. Sí, porque ni los mismos exégetas, ni los mismos que diríamos los peritos en las escrituras, pues están de acuerdo en que cuando dice que un vapor regaba toda la faz de la tierra, no están de acuerdo en que se refiere a un vapor, sino que la mayoría de ellos interpretan como una fuente, eran fuentes. Y la mayoría de ellos se inclinan a que ese pasaje está haciendo alusión a los ríos que hace alusión Moisés en Génesis 2, versículo 10, a esos 3 ríos que regaban toda la tierra del Edén. Sí. Entonces les invito a que se pongan de pie, amados hermanos, y vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.